El experimento ruso del sueño, también conocido como Orange Soda en las redes sociales, es una supuesta investigación que se había llevado a cabo en los años 40 en Rusia sobre los efectos de la falta del sueño en el cuerpo humano. A pesar de haberse vuelto extremadamente popular en Internet y de que muchas personas piensan que es real, la historia se publicó por primera vez en una página dedicada a relatos de ficción. Según la historia del experimento ruso del sueño, varios investigadores rusos mantuvieron despiertas a 5 personas durante 15 días utilizando para ello un estimulante experimental basado en gases. Los participantes, que eran prisioneros de guerra, permanecieron encerrados en un entorno sellado, desde el que se podía observar sus reacciones. Debido a que durante los años 40 todavía no existían las cámaras de circuito cerrado, el relato cuenta que los investigadores tenían que utilizar micrófonos y pequeñas ventanas para observar lo que ocurría con los sujetos del experimento. Aunque al principio todo parecía ir bien, finalmente los participantes perdieron poco a poco su cordura y poco después, la vida. La historia del experimento ruso del sueño se ha convertido en una de las leyendas urbanas más extendidas por todo el mundo. Aunque no está basada en hechos reales, muchas personas han creído en algún momento de su veracidad. Debido a su popularidad, se han publicado novelas y películas basadas en ella. La historia, conocida como Orange Soda y más tarde como el experimento ruso del sueño, apareció por primera vez en un sitio web llamado Creepypasta. Este portal está dedicado a historias de ficción destinadas a incomodar a los lectores. Se considera que este relato en concreto es el que ha alcanzado una mayor popularidad de todos los publicados en la página. Según el relato, después de la Segunda Guerra Mundial, se le dio a 5 prisioneros a los que se les consideraba enemigos de la Unión Soviética la oportunidad de recuperar su libertad si accedían a someterse a un experimento. Durante el mismo, tendrían que permanecer despiertos durante 30 días utilizando para ello un gas especial que servía como estimulante. En este tiempo, los prisioneros permanecían dentro de una sala cerrada que solo se comunicaría con el exterior mediante unos micrófonos instalados dentro. Además de por unas pequeñas ventanas con cristales blindados a través de los cuales los científicos podrían observar el interior. La sala en sí habría estado equipada con libros, colchones en los que los prisioneros podrían tumbarse, agua corriente, un baño y suficiente comida como para que los 5 pudiesen sobrevivir durante más de un mes sin ningún problema. En todo momento, los científicos estarían observando a los participantes para contemplar qué ocurría. Se cuenta que en los primeros días, según la historia, durante los primeros 5 días no ocurrió ningún incidente. Los participantes del experimento, a pesar de no poder dormir, todavía estaban en un estado mental normal. Los científicos observaron que hablaban entre ellos e ignoraban los micrófonos. Aunque a partir del 4.º día se dieron cuenta de que sus conversaciones cada vez se volvían más oscuras. Sin embargo, a partir del 5.º día, los participantes dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a susurrarle a los micrófonos, tratando de ganarse la confianza de los experimentadores revelando los secretos de sus compañeros. A partir de este momento, comenzaron a mostrar paranoia severa y a quejarse de sus circunstancias diciendo que habían sido engañados. Pero todo empezó a torcerse a partir del 9.º día de cautividad. La historia del experimento ruso del sueño afirma que de repente, uno de los participantes comenzó a correr por la sala gritando con toda la fuerza de la que era capaz. Después de 3 horas, se cayó de repente aunque seguía intentando emitir sonidos. Los científicos pensaban que se había roto las cuerdas vocales debido al esfuerzo. Sin embargo, lo más extraño fue que los otros 4 sujetos no reaccionaron de ninguna manera a los gritos de su compañero. Siguieron susurrándole a los micrófonos. Poco después, otro de los cautivos empezó a gritar también, y los 3 que quedaban arrancaron las páginas de los libros que estaban leyendo y las pegaron sobre las ventanas de la habitación utilizando para ello sus propias heces. Durante los siguientes 3 días, tanto los gritos como los susurros se habían detenido por completo. Los experimentadores pensaban que los micrófonos podrían haberse roto
ya que los niveles de oxígeno de la habitación indicaban que aún había 5 personas vivas dentro. En el día 14 del experimento, decidieron tratar de provocar una reacción en los cautivos, ya que no podían observar nada de lo que ocurría dentro. A través de los micrófonos, les indicaron que iban a abrir la puerta y que debían tumbarse en el suelo o se les dispararía. Si lo hacían, uno de ellos sería liberado de inmediato. Sin embargo, una voz les respondió que ya no tenían interés en recuperar la libertad. Tras debatirlo durante un tiempo, los investigadores decidieron abrir la habitación y extraer de ella a los cautivos. El día 15 del experimento, extrajeron el gas de la cámara y lo sustituyeron con el aire limpio. Pero inmediatamente, 3 de los participantes empezaron a suplicar que les devolvieran el gas. Ignorando sus voces, los científicos enviaron a un equipo de soldados al interior para descubrir qué había pasado. Cuando los soldados entraron, descubrieron con horror que 4 de los 5 cautivos aún seguían con vida, pero se encontraban en un estado mucho peor que la muerte. Se habían arrancado grandes trozos de su propia piel y carne, de la cual se habían estado alimentando todo ese tiempo. La comida que habían dejado en el interior estaba intacta. Nada más entrar los soldados en la cámara, los sujetos comenzaron a atacarles con ferocidad, exigiendo que volvieran a inyectar el gas en el interior para evitar que pudieran dormirse de nuevo. Varios de los soldados rusos perdieron la vida en la operación y algunos más se suicidaron en las siguientes semanas debido a lo que habían visto. Uno de los sujetos que permanecía con vida falleció durante el asalto a la cámara debido a una herida, pero los soldados consiguieron capturar a los otros 3 y les extrajeron de allí para estudiar lo que había ocurrido. Las investigaciones con los sujetos supuestamente revelaron datos muy extraños. Todos ellos eran inmunes a los sedantes, hasta el punto de que uno pudo aguantar una dosis de morfina 10 veces superior a la que haría falta para dormir a un humano adulto. Cuando se le consiguió dormir, utilizando otro tipo de anestesia, este murió en el momento en que cerró los ojos. Durante todo el tiempo que se tardó en dormirle, el sujeto estuvo luchando contra las correas que le sujetaban, y tras su fallecimiento, se comprobó que la fuerza de sus músculos había bastado para romper gran cantidad de sus huesos. Además, su corazón latía con una fuerza muy superior a la normal, y su sangre tenía aparentemente una mayor cantidad de oxígeno de lo habitual. Más tarde, los científicos trataron de operar a los participantes que quedaban para evitar que fallecieran. Debido a que no podían dormirles, les operaron sin anestesia, y cada vez que un instrumento quirúrgico les cortaba la piel, los sujetos se reían y pedían que les hicieran más daño. Cuando se les preguntó a uno de ellos por qué se habían autolesionado, la respuesta fue simplemente que tenían que permanecer despiertos a toda costa. Los dirigentes de la base secreta donde se estaba llevando a cabo la operación querían que se volviera a encerrar a los 3 sujetos que aún quedaban con vida en la cámara y se conectara de nuevo el gas. Sin embargo, uno de ellos murió antes de que se le pudiera introducir a la habitación al quedarse dormido. Cuando se estaba preparando todo para continuar con el experimento, uno de los soldados que había entrado por primera vez en la cámara irrumpió en la misma y disparó a uno de los sujetos que quedaban con vida. Mientras apuntaba al último, le preguntó qué era exactamente. El sujeto, con voz tranquila y aparentemente lúcido, le dijo que no era más que el horror que habitaba en el fondo de la mente de todas las personas, y que solo el sueño es capaz de mantener a raya. Tras oír esto, el soldado le disparó en el corazón y mientras moría, el último sujeto dijo las siguientes palabras: tan cerca de la libertad. A pesar de que muchas personas creen que el experimento ruso del sueño sucedió realmente tras la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que la historia no es más que un relato de ficción extremadamente popular que apareció por primera vez en una web dedicada a cuentos de miedo. Sin embargo, la historia se ha vuelto viral desde su publicación e incluso se han publicado una novela y una película basadas en ella.